siguiente programa es para todos. Un cordial saludo para ustedes que a esta hora se conectan con nosotros. Por supuesto, bienvenidos a este espacio de servicio y orientación que realizamos desde la televisión comunitaria pensando en usted. Un espacio desde donde hablamos de una manera fresca y sobre todo clara acerca de esos temas de índole legal que se presentan en nuestra cotidianidad. Hoy estaremos hablando del acoso laboral y nos estaremos enfocando puntualmente en cómo identificarlo y cómo denunciarlo. Para abordar este tema, hoy en esta emisión de Al Derecho nos acompaña el profesional Jefferson Ramírez Moreno. Él es abogado de la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Educación de la Universidad de Santander y docente catedrático de la Universidad de Antioquia. Jefferson, un saludo para usted y bienvenido, por supuesto, a nuestro espacio Al Derecho. Muchas gracias por la invitación, un saludo para todos los televidentes. Esperemos aclarar dudas en este espacio tan interesante. Jefferson, como lo mencioné al inicio en nuestra presentación, vamos a estar hablando del acoso laboral y quisimos preguntarle inicialmente a los habitantes del municipio de Andes si saben qué es el acoso laboral. Miremos. Pues el acoso laboral es el impedimento que tiene cualquier empleado para realizar bien sus funciones, valga la redundancia, laborales, por situaciones que denigran de su personalidad, que le diezman su autoestima. Yo personalmente no he sufrido casos de acoso laboral, pero sí conozco personas que sufren de acoso laboral, de maltratos, pero por temor a quedarse sin empleo son tolerantes con estas situaciones, lo que no debía ser. Es de aclarar que el acoso laboral no solamente se da del patrón al empleado, también se da entre los mismos empleados, que como compañeros hostigan, persiguen, inciden en las situaciones de los mismos pares en su desempeño. Es mucho más doloroso, mucho más triste de ver que los mismos pares ataquen a sus compañeros, de pronto buscando ser reconocidos o siendo patronistas, queriendo sobresalir, porque como lo dice la frase, no hay que brillar opacando al sol el sol del otro. Yo lo entiendo más que todo como ese maltrato que se vive y que se puede dar desde el patrón hacia el trabajador e incluso también entre los mismos compañeros en muchas ocasiones. Personalmente no lo he vivido, pero sí sé pues de casos de compañeros míos, de amigos míos que lo han vivido. Me han contado que, por ejemplo, entre los mismos compañeros se presionan o les hacen, por ejemplo, hay veces bromas o les hacen bullying, por decirlo así, y por ejemplo los ponen a hacer cosas que no deben hacer y eso. Más o menos así se puede presentar, o incluso también cuando, por ejemplo, el patrón, supongamos en una finca, pone a los trabajadores a que trabajen más tiempo del que debe ser y hay veces que los insultan y eso. El acoso laboral es un fenómeno que lastimosamente se da casi en este país. Aquí no hemos podido entender de que los trabajadores tienen un derecho y que tiene que ser respetado. Así como hay una responsabilidad con el patrón debe tener una responsabilidad con el trabajador y eso se ve mucho en esta región y en todo el país. Se puede casi que generalizar. Ahí estaba entonces la opinión de la comunidad y queremos saber, Jefferson, si usted, dentro de su experiencia, ha sido víctima de acoso laboral. Bueno, digamos que realmente no. En mi experiencia laboral no he tenido, afortunadamente, ese tipo de experiencias. Son experiencias que son muy desafortunadas en el ámbito laboral y que hoy en Colombia son muy complejas para los trabajadores.
Entremos en materia ahora sí y vamos a explicarles detenidamente a nuestros televidentes de qué se trata este tema del acoso laboral y empecemos por definirlo dentro de la normatividad colombiana. Bueno, lo primero es decir que el acoso laboral está regulado por la ley 1010 de 2006. Es la norma que regula de alguna manera, no sé si una manera muy pertinente, pero es una norma que hoy tenemos en Colombia y la cual se ocupa de este tema. ¿Cómo se define, digámoslo en términos generales o en reglas generales? Es toda situación que se pueda detectar que sea de manera persistente y constante en contra de cualquier personal que labore en una empresa o en una entidad. Pueden ser los empleados, los jefes inmediatos o mediatos, las personas subordinadas. Nadie está exento de esta problemática. ¿Quién puede llegar a ejercer precisamente, a propósito de lo que usted menciona, esa conducta de acoso laboral? Bueno, la norma establece que en Colombia puede ejercerse el acoso laboral todas esas personas igualmente que se desempeñan en una empresa o en una entidad. Es decir, hay diferentes tipos, o podemos decir que hay dos situaciones particulares que donde podemos abordar este tema de quién lo puede ejercer o también quién lo puede sufrir. Cuando hablamos en ese sentido, tendríamos que decir que en el acoso laboral hay dos sujetos. Hay un sujeto que vamos a denominar activo y otro sujeto que es el sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto activo? El sujeto activo es aquel que ejerce esa presión o que ejerce ese acoso en contra de un empleado, en contra de un superior o en contra de un compañero. Igualmente hay un sujeto pasivo que es el quien recibe ese acoso por parte de un compañero, por parte de un jefe o por parte de un subordinado. En ese orden de ideas también podemos decir que hoy la doctrina a nivel Colombia, no solamente a nivel Colombia, ha tratado de establecer unos parámetros o unas categorías en cuanto al acoso. Y hablan, por ejemplo, de un acoso vertical, que es el que ejerce una persona de rango superior o de jerarquía superior sobre sus empleados, sus subordinados. Se habla también de un acoso horizontal, que es el que se da entre compañeros, porque también muchas veces esta situación se presenta entre uno y otro compañero. Igualmente hay otro tipo que es un acoso que se llama o que llaman en la doctrina vertical hacia arriba, es decir, donde los subordinados acosan a los superiores inmediatos o a los jefes. Profe, muy importante ese tema porque normalmente cuando uno habla de acoso laboral inmediatamente se remite a que es en un orden jerárquico pero descendente, o sea, de superior a empleado. Pero entonces es importante puntualizar en eso que usted menciona y hablemos ahora de qué busca proteger o garantizar la ley 1010 de la que usted hablaba ahorita. Bueno, básicamente esta norma cuando se estableció o se produjo, tiene unas líneas generales. Lo primero es la dignidad del trabajo en condiciones justas para todos los que hacen parte de una empresa, la libertad del trabajador, la igualdad, la honra y muy especialmente, como decía, un concepto transversal en el derecho, especialmente en el trabajo, que es la dignidad del trabajador, que hayan unos buenos ambientes de trabajo, que permita que las entidades y las empresas puedan desarrollar sus funciones en normal cotidianidad. ¿Quién debe garantizar precisamente esas condiciones de ambiente de trabajo dignos? Pues digamos que como es una relación laboral en la que participan diferentes estamentos, diferentes personas, digamos que todas las personas que están en esa relación laboral deben tratar de que las condiciones sean para todos igual, pero digamos que la norma de alguna manera le da una carga al empleador o al jefe para que el trabajador especialmente el trabajador, se sienta en unas buenas condiciones de trabajo. Jefferson, hablemos ahora si los prestadores de servicio pueden denunciar también acoso laboral, si también los cobija esa ley 1010 de la que estamos hablando. Bueno,
En principio la norma los excluye. ¿Y por qué digo que en principio? Porque la norma claramente dice que la prestación de servicio no está cobijada o no están cobijados esos trabajadores o esos prestadores de servicio, perdón, en este espacio normativo. ¿Por qué? Porque para nuestra legislación el prestador de servicio no tiene una relación realmente laboral, estamentaria con las personas que lo contratan. El prestador de servicio, la prestación de servicio normalmente es un contrato que se hace con una entidad pública o una entidad privada donde realmente no existe una relación laboral, especialmente no existe subordinación. Si no hay subordinación con uno de los elementos pues, del contrato de trabajo o del trabajo, no podríamos hablar de acoso laboral porque hay una independencia de ese prestador de servicio y esa independencia le permite tener un horario independiente al de la empresa, no le permite ser subordinado, le permite cumplir con unos objetivos o unas actividades planeadas o planteadas desde el contrato de prestación de servicios. Entonces, ahí realmente no existe, en principio, una relación, por eso se dice que no los cobija la norma. Sin embargo, hoy en Colombia, yo me atrevería a decir que la mayoría de los contratos de prestación de servicios están bajo una órbita que es el contrato realidad. Es decir, que si nosotros en Colombia hoy revisáramos muchos de esas prestaciones de servicios, nos encontraríamos con mucho contrato realidad. Y ahí se ha dicho la Corte que cuando se demuestre que hay un contrato de realidad, pues esa persona que estaba contratada bajo prestación de servicio sí podría denunciar el acoso laboral. Jefferson, ahora expliquemos qué es eso del contrato de realidad o cuáles son las características. Bueno, resulta que cuando hablamos de contrato de realidad, es que se especifiquen unos elementos, que se den unos elementos que son propios de un contrato de trabajo. Es decir, que haya una subordinación, que se asigne un horario de trabajo, que haya una remuneración. Entonces, estos tres elementos principalmente nos llevarían a establecer que hay un contrato de realidad. Hoy en la prestación de servicios uno observa que muchas personas, especialmente en las entidades públicas, muy sorprendentemente, el Estado es el que a veces incumple con esto y el que más vulnera los derechos de los prestadores de servicios. Les asignan horarios de trabajo, hora de entrada, hora de salida, están subordinados porque cumplen órdenes. Además de eso, pues tienen la remuneración. Además, también muy importante, hacen uso de los elementos de trabajo de las entidades. Entonces, esta se configuraría en un contrato de realidad. Por eso nos atrevemos a decir que hoy en Colombia muchas personas que están bajo la órbita de la prestación de servicios podrían alegar un contrato de realidad y seguramente un juez declararía esa situación. Es un problema porque las personas realmente no se atreven a hacer este tipo de denuncias o a hacer este tipo de demandas en contra de sus empleadores. Hablemos ahora de las modalidades o características del acoso laboral según esa ley 1010, que es la que estamos trabajando en esta emisión. Bueno, la norma trae algunas, creo que 6 o 7 modalidades. Yo creo que en mi concepto incluso son modalidades o una clasificación a veces desafortunada porque es muy complejo para un operador jurídico establecer realmente cuál de esas modalidades es. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, entre las modalidades la discriminación es una de las modalidades, la violencia física es otra, el maltrato verbal también es otra situación que se genera mucho entre estas particularidades o de estos temas de la ley 1010 en cuanto a lo que es el acoso laboral. Entonces, como te decía, a veces de una manera de pronto desafortunada porque es muy complejo llegar a definir o llegar a entender realmente o que un empleado entienda de cuál de estas modalidades ha hecho o lo han hecho objeto
o ha sido sujeto más bien frente al acoso laboral. Podemos traer en este momento a colación algunos casos de acoso laboral de los que tenga conocimiento. Pues que tenga conocimiento, uno sí muchas veces se encuentra con personas que le consultan y le preguntan con respecto a si eso no es acoso laboral, pero digamos que en términos generales la norma trae algunas situaciones que se tipifican como acoso laboral, y es, por ejemplo, el maltrato verbal, o por ejemplo la asignación de trabajos por fuera del horario laboral, o la asignación de cargas excesivas de trabajo a un empleado sin que haya una remuneración o unas horas extras. Esos son, por ejemplo, situaciones que se presentan. O entre los mismos compañeros, el maltrato verbal, el envío de anónimos vía correo electrónico o a la casa. Son situaciones que muchas veces se presentan como acoso laboral. Incluso el que no tenga una persona las condiciones adecuadas de trabajo, la seguridad social, todas estas situaciones se pueden tipificar o pueden estar dentro del marco del acoso laboral. Vamos a hacer una pausa en nuestra conversación y le vamos a dar paso a un televidente que tiene una pregunta al respecto de este tema de acoso laboral. Veamos. Mi nombre es Geraldine Restrepo y mi pregunta para el abogado es: ¿cuál es la diferencia entre el acoso sexual y el acoso laboral? Bueno, para hablar de una distinción entre el acoso laboral y el acoso sexual, es importante decir que nuestra norma, esa norma que estamos tratando, realmente no trae esa distinción y desafortunadamente muy sutilmente se habla de pronto de la parte del acoso sexual. Digamos que la diferencia radica básicamente en las pretensiones. Normalmente las pretensiones del acoso laboral es tratar de que esa persona se sienta incómoda y en últimas renuncie al trabajo, mientras que el acoso sexual lo que busca es que se entreguen unos privilegios o unas dádivas diferentes a la renuncia. Entonces ahí radica. Sin embargo, muchas situaciones de acoso sexual pueden encadenar en un acoso laboral en lo que a mí respecta, porque hay personas que al sentirse intimidadas, acosadas, digamos sexualmente, deciden renunciar. Igualmente, la norma no lo trae explícitamente, pero si nosotros acudimos de pronto a la definición, ahí podríamos encontrar algunos elementos donde podríamos decir que el acoso sexual se enmarca también dentro del acoso laboral. Entonces, ¿cómo se hace la denuncia de uno u otro caso? Es decir, si es acoso laboral, que es lo que mencionábamos de discriminación, sobrecargas de trabajo, o si es ya con pretensiones como el acoso sexual. Bueno, el acoso sexual normalmente es una situación que se puede trabajar más desde el campo, digamos, lo penal, en una denuncia en fiscalía. Pero ya el acoso laboral, la norma trae algunos escenarios para hacer ese tipo de denuncias. Vuelvo, insisto, la norma desafortunadamente no es clara muchas veces en este sentido, pero sí para poder determinar habríamos que mirar si el acoso se da en un ámbito público, o sea, en el Estado, básicamente, o si se da en el campo privado. En términos generales, las denuncias se pueden presentar en una inspección de policía, se pueden presentar ante personería municipal, donde hay el Ministerio del Trabajo o la Oficina de Trabajo se puede presentar en la inspección de trabajo. Igualmente las entidades o las empresas deben tener sus comités de convivencia laboral para tramitar ese tipo de situaciones, ese tipo de denuncias. Entonces esas son como las entidades en digamos, en lo privado, en lo público. Esas denuncias también se pueden presentar ante las oficinas de control interno de las entidades, ante la Procuraduría, ante las Procuradurías. Entonces son varios los escenarios que permiten a los ciudadanos hacer ese tipo de denuncias.
¿Y cuál sería el proceso indicado? Es decir, primero a un órgano o estamento y después a otro, o depende de la gravedad del acoso. ¿Cómo funcionaría en ese caso? Como te decía, desafortunadamente la norma no es muy clara al establecer cuáles serían los pasos y los elementos para determinar la gravedad o no gravedad de pronto de un acoso. Simplemente le deja también al arbitrio, al ciudadano, de presentar la queja o la demanda. Normalmente lo que se recomienda es que se lleve pronto de acuerdo un conducto regular, entonces internamente se trataría de conciliar o se llevaría a los comités de convivencia. Eso sería lo primero que se haría. Ya el comité debe informarle al empleador para que el empleador tome las medidas necesarias para que se pueda subsanar esta situación. Si esa situación de pronto no se subsana o no se llega a ningún acuerdo, entonces también este comité está en la obligación de hacer llegar esta información o estas denuncias pueden cerrar el caso, perdón, y ya la persona puede hacer la denuncia ante un juez laboral o una inspección de trabajo, aclarando que son dos tipos de procedimientos diferentes. El uno es un procedimiento, digámoslo, casi que administrativo, el otro sería ya desde el campo más de juzgamiento, más de decisión frente a más sancionatorio, frente a esa situación. Entonces ahí está pues esa distinción. Entonces realmente la norma se ha quedado un poco corta se quedó un poco corta en definir ante quién, no, en definir los procedimientos claros que permitan a las personas tomar una buena decisión a la hora de presentar las quejas o las denuncias ante las autoridades competentes. O sea que ajustándolo a la realidad, el primer paso sería como un proceso conciliatorio interno. Ya si no funciona o no queda a gusto, se pasaría a otro órgano. Sí, inicialmente, digamos que hoy ese sería como, y de acuerdo al reglamento interno de trabajo, se podría establecer ese procedimiento para que las situaciones se traten internamente primero. Eso también va a depender mucho de la persona que esté generando el acoso, porque no es lo mismo hacer la denuncia frente a un compañero que frente al jefe, o no es lo mismo que el jefe demande al subalterno o ponga la queja contra el subalterno. Entonces va a depender de varios escenarios. Yo he visto, y la experiencia me ha mostrado, que lo más normal es que mucha gente sale hacia la inspección de trabajo. Cuando hay inspección de trabajo, por ejemplo, aquí en Andes algunas personas acuden, no mucho, porque esa es una de las problemáticas también de esta norma, que no motiva o no incentiva la denuncia, por la misma, no sé si la misma ineficacia de la norma genera que las personas no por esos no vacíos denuncien. que contiene. Porque la norma, en mi concepto, genera o crea muchos vacíos y poca efectividad a la hora de hacerla cumplir. ¿Y qué sanciones contempla esta ley 1010 en el caso de que se compruebe que existe acoso laboral? Bueno, igualmente, como te decía, hay dos ámbitos, el ámbito de lo público y el ámbito de lo privado. Digamos que en el ámbito de lo público es un poco más factible para los empleados públicos hacer esas denuncias, porque va acompañada de la ley disciplinaria, de la ley 734. Entonces, digamos que de alguna manera esta norma complementa la ley 1010 de 2006. Entonces, ahí se hace un proceso administrativo, digámoslo, en contra de ese empleado, y ese empleado lo pueden sancionar con destitución, con inhabilidad entre 10 y 20 años. Entonces, digamos que es un poquito más factible que los empleados públicos presenten denuncias de acoso laboral, pero sin embargo también por la tramitología que se genera, a veces, o sea, son muy pocas las que hoy en día se presentan. Y ya en el campo de lo privado, digamos que hay sanciones para el empleado
o para el empleador que consienta ese tipo de prácticas. Hay sanciones, por ejemplo, si una persona que ha sufrido acoso laboral y a causa del acoso laboral ha tenido problemas psicológicos, alguna que le ha generado ese acoso, esa persona está obligada a pagar el 50% de la incapacidad ante las aseguradoras, ante el régimen de salud. Igualmente hay multas, se generan algunas multas para esas personas y básicamente esas son, digamos, dos de las sanciones que se pueden generar en el ámbito privado. Si eso, por ejemplo, ha generado que la persona renuncie, porque normalmente el acoso laboral permite o genera que muchas personas renuncien al trabajo, allí se concibe eso como un despido sin justa causa. En ese sentido, a la persona tendrían que indemnizarla por despido sin justa causa. Pongamos un caso con respecto a esa renuncia. Yo soy empleada, fui víctima de acoso laboral por aproximadamente un año, decidí renunciar porque no soportaba más, pero al cabo de unos 3-4 meses me aconsejan denunciar. ¿Puedo hacerlo sabiendo que ya no pertenezco a la organización? Efectivamente, bueno, es claro que cuando hablamos de la caducidad, digamos que en ese caso opera y sería perfectamente válido porque son 6 meses que trae la norma. Pero también tenemos que hacer claridad sobre algo. Como se dice que el acoso laboral para que se configure debe ser de manera repetitiva, entonces han dicho alguna jurisprudencia que se debe tomar en algunos casos o en la mayoría de los casos es el último evento. Entonces el acoso no se configura realmente el primer día que inicia, sino prácticamente el último día que culmina. Entonces tendría el derecho en ese momento o la posibilidad todavía de hacer esa denuncia. ¿Este tema o este concepto del acoso laboral es relativamente nuevo o hace mucho se viene hablando en Colombia de este tema? Pues digamos que el concepto es relativamente nuevo. Uno podría decir que es la Constitución del 91, cuando en sus derechos fundamentales empieza a hablar de estos derechos que tenemos los trabajadores, que tienen los trabajadores. A partir de ahí empieza a configurarse como una especial protección hacia el trabajador o un poco más de protección hacia el trabajador en estos casos. Entonces, partiendo de esa línea del tiempo de la Constitución del 91, uno podría decir que es relativamente nuevo. De hecho, el concepto de acoso laboral se incluye por allá en 1998, a partir de una sentencia de tutela de la Corte Constitucional, si no estoy equivocado, la T461, donde ahí se dan los primeros elementos para que se pueda proceder a expedir esta norma en el 2006, la Ley 1010. Entonces, en ese sentido, estamos hablando que empezamos a hablar de ese acoso laboral a partir de 1998, cuando se expide una acción de tutela en este caso. Que de hecho hay que hacer claridad que la acción de tutela solamente procede en el caso de si ese acoso se genera a veces se genera en el campo de lo público. En el campo de lo privado no, porque se establece que los mecanismos que hay para la defensa de estos derechos en el campo de lo privado son suficientes y perfectamente se podría resolver a través de los mecanismos que hay en la norma. Es decir, si se acude ante un juez, ahí se dice que hay un proceso express que dura alrededor de un mes y medio, que iniciaría, por ejemplo, si se pone la denuncia, luego el juez le debe notificar al empleador dentro de 5 días hábiles y luego se tienen 30 días para hacer la audiencia y se decretan pruebas y esas pruebas pueden ser durante esos 30 días o pueden ser igualmente en la misma audiencia y en esa misma audiencia se debe ya salir con un fallo, entonces un procedimiento express. Vamos un poquito más a la actualidad y es que muchas personas hace algunos meses vienen trabajando en la modalidad de teletrabajo o trabajo desde casa.
¿Se puede presentar acoso laboral en esa modalidad, en la era digital? Evidentemente, la norma incluso trae por allá en alguna parte que cuando el acoso laboral se puede dar a través de correos electrónicos, ¿sí? A través de mensajerías. Entonces, desde allí ya la norma deja la puerta abierta, pero hablando de la actualidad, digamos que como hoy estamos en una especialidad y nos trasladamos, digamos de alguna manera, el trabajo a la casa, yo digo que evidentemente ha traído y ha generado muchas situaciones de acoso laboral en ese momento. De hecho, a muchas personas se les ha aumentado la carga de trabajo. Los jefes los llaman o les escriben en horas que realmente no son laborales. Entonces, cuando eso se vuelve de manera repetitiva, eso se puede configurar en un acoso laboral. Entonces, de hecho, hoy uno podría decir, de acuerdo a la información que uno recoge en el medio, que los empleados están siendo objeto de mucho más acoso que en la presencialidad. Jefferson, hemos llegado al final de nuestro espacio. Muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. A ustedes televidentes también muchas gracias por haberse conectado con nosotros y por supuesto los invitamos a que se queden conectados con nuestra programación. Hasta pronto. AUPAN, la televisión de los andinos.